Muy buenas noches, estamos en El Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la Televisión Canaria, y les agradecemos que un martes más nos acompañen. Esta jornada en la que hemos tenido noticias que no son siempre agradables sobre pobreza, sobre paro y también desde la patronal, sobre las previsiones para este año en Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, los vecinos piden a las puertas del ayuntamiento que las ayudas se agilicen. Ese es el problema que late en la ciudadanía a ras de calle. Estamos hoy con el presidente federal del Centro Canario Nacionalista, Ignacio González. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en El Envite. Gracias, Ignacio González. por invitarme. Y hablaremos con nuestro invitado de todos estos asuntos y otros de máxima actualidad, Emilia, con tu menú de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues muy buenas noches. Hoy vamos a empezar, como decía Carmelo, con el informe de la patronal tinerfeña, que dice que Canarias continuará en recesión este año. Asegura que la economía de las islas caerá en 1%. A eso se le suman los últimos datos sobre la pobreza en las islas y la cifra de paro en torno ya a un 35%, acercándose de la población activa. Nuestro invitado de esta noche, el presidente federal del CCN, Ignacio González, propuso al presidente canario un gobierno de concentración que sumara al PP y a Nueva Canarias para salir de la crisis. Cree que la unión de todas las fuerzas políticas es fundamental para buscar soluciones. Nosotros volvemos a preguntarnos, ¿cuándo saldremos de la crisis en Canarias? Y otra pregunta que se hace en las familias afectadas por la nueva ley de costas y ven peligrar sus viviendas. Nuestro invitado asegura que fue él quien pidió en 1988 la modificación de esa normativa. Se congratula del pacto con el Partido Popular en los últimos comicios, porque asegura que permitió negociar el texto, aunque con la modificación recién aprobada le hubiera gustado que se incluyera a Canarias como excepción, como ocurre con otros territorios españoles. La pregunta está en el aire. ¿Habrá futuro para los canarios afectados por la ley de costas? Y otra ley, la llamada Ley de Ver, de reforma de educación en España, que recibió el visto bueno el pasado viernes por el gobierno de Rajoy sin el apoyo de la comunidad educativa y de la oposición. Ya el gobierno canario ha mostrado su rechazo y ha calificado de error la nueva normativa. El Partido Socialista ha anunciado que si no se modifica, interpondrá un recurso de inconstitucionalidad. Al final, ¿se va a modificar esa ley? ¿Se modificará esa ley o se quedará como la ha aprobado el Partido Popular? Bien, pues estos serán algunos de los asuntos que esta noche debatiremos con nuestro invitado y también con los periodistas que van a participar esta noche en El Envite y que les presento. Están con nosotros Enrique Betancourt, subdirector del Espejo Canario. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Emilia. Bienvenido. También Gracias. está con nosotros José Carlos Alberto, periodista de la COPE Tenerife. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches a todos. Nos acompaña Vicente Pérez, redactor de política de Diario de Avisos. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Y nos acompaña también Almudena Sánchez, periodista de Canarias 7. Buenas noches, Almudena. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya tenemos a los periodistas presentados. También tenemos al invitado. Carmelo, cuando quieras, a repartir las cartas, que comienza el envite. Muy bien, comenzamos el envite, como cada martes, vamos a repartir las cartas a nuestro invitado para que elija un palo. Será la primera pregunta que un periodista, que tienen todos ellos un palo cada uno, según elija nuestro invitado, preguntará. Nuestro invitado, que es diputado regional, presidente del CCN, en el Parlamento preside la Comisión de Servicios Sociales y es portavoz de empleo de su grupo, el Grupo Nacionalista, en el que está Coalición Canaria, CCN y el Partido Nacionalista Canario. ¿Ha elegido ya la carta? A ver, si está amable, la puede mostrar. Espadas. ¿Quién tiene espadas? Enrique. Buenas noches, señor González. Primera pregunta, quería entrar en el tema probablemente más preocupante de esta sociedad, que es los niveles de pobreza que estamos sufriendo. Hemos visto recientes informes, por un lado el publicado por un instituto valenciano que habla de un crecimiento del 21% de la pobreza en Canarias, triplicando la media estatal, el del CIG, que indica que un 18% de los canarios vive en familias con ingresos menores de 600 euros y un 2,5%. ¿Lo planteabas en el programa anterior, además? Sí, un 2,5% con menos de 300, que no sé cómo lo hacen, qué querías hacen para hacerlo. Y bueno, y los datos de la COE que indican que puede haber 400.000 parados en cuestión de meses. Este año. ¿A qué espera el Parlamento de Canarias para hacer un plan integral de choque contra esto? No solo temas parciales, como pueden ser de los comedores escolares, que pueden estar bien, sino de forma integral para responder a necesidades básicas de la gente, que no tienen para pagar la luz ni para comer. Sí, mire, comida, vivienda, agua y luz. Esas son las 4 necesidades básicas que tienen que estar cubiertas. Si no, el gobierno de Canarias sobraría. Igual que sobrarían los cabildos y sobrarían los ayuntamientos. Y el Parlamento también, ¿eh? El Parlamento, por supuesto, pero el Parlamento, como usted sabe, legisla y controla al gobierno y da instrucciones al gobierno.
Hoy, antes de venir a esta reunión, tuvimos una reunión en el Grupo Parlamentario Nacionalista con la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Ella estaba explicando qué es lo que está haciendo el gobierno y el grupo diciéndole que entendemos que hay que hacer algo más porque la situación ha empeorado. Y ante una situación que ha empeorado de la manera que ha empeorado la situación social en Canarias, hay que hacer algo extraordinario. Por eso yo soy de los partidarios de que hay que poner en marcha un plan de emergencia social en Canarias, dotado, no palabras, no documentos, dotado económicamente a través de los ayuntamientos. Ya lo hubo en el pasado. Hubo un plan de emergencia, un fondo de emergencia social dotado con 6 millones de euros que se distribuía a través de los ayuntamientos para eso, para prestaciones económicas de asistencia social básicas, para comida, para vivienda, alquileres, para luz y para agua. Ese fondo hay que rescatarlo y aumentarlo, yo diría multiplicarlo por 5 o por 6. Bien, hemos comenzado con esa propuesta de nuestro invitado, un plan de emergencia social. Ya hemos dicho que hoy comienzan a detectarse los vecinos que necesitan que las ayudas se agilicen, acuden a las puertas de los ayuntamientos. Ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria. En Santa Cruz de Tenerife se ha abierto también el dato del paro, que es también escalofriante, en fin. Emilia, el primer tema que tú nos vas a plantear esta noche tiene que ver justamente con todo esto, con el paro, con la pobreza. Un plan de emergencia, como decía nuestro invitado, para afrontar las previsiones que no son demasiado halagüeñas. Hoy hemos conocido el último informe de la COE de Santa Cruz de Tenerife. Habla de recesión hasta final de año y una caída de la economía del 1% este año debido a lo poco que se consume en el archipiélago. Canarias se ha convertido en la comunidad autónoma con la tasa de pobreza más alta del país, según el Instituto Nacional de Estadística. Para que se hagan una idea, 1 de cada 3 canarios vive bajo el umbral de la pobreza, una situación que, según nuestro invitado Ignacio González, requiere decisiones políticas audaces. Tras 5 años de crisis económica y un aumento desenfrenado del paro, el presidente del CCN ha pedido al presidente del gobierno que incluya a la oposición para hacer un gobierno de concentración y aunar esfuerzos para sacar a los ciudadanos de la dramática situación actual que viven. Y otro asunto, después de muchas presiones del Cabildo tinerfeño, empresarios de Tenerife e incluso del propio Parlamento, que presentó una iniciativa precisamente impulsada por el CCN, AENA ha accedido a ampliar el horario del aeropuerto de Tenerife Norte. En principio el aeropuerto abrirá 75 minutos más. El CCN ha manifestado que esto, sin la instauración de nuevas líneas, no sirve de nada y ha insistido nuevamente en la reducción de las tasas aéreas para ver resultados económicos en nuestra comunidad. Precisamente una de las primeras consecuencias directas es el anuncio de algunas de las compañías, como por ejemplo Vueling, de ampliar el número de conexiones de este aeropuerto. Una noticia mala y otra buena, Carmelo. Sí, hemos comenzado como hicimos la semana pasada porque desde luego manda el tema de la pobreza y de las necesidades más perentorias. Y volvemos a abrir el programa justamente con este tema. Por aquí habló Enrique, Vicente. Sí, la verdad que es una pregunta que he hecho en anteriores programas y que alguien me va a decir que, hombre, que siempre hago las mismas, pero es que con más razón hoy a Ignacio González, al cual además, cuya gestión conocí como concejal de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y además donde hubo un gobierno o una invitación del entonces alcalde Miguel Cerola que gobernaran de concentración, todo, como el que ahora ha propuesto los invitados. Sí. Aunque yo creo que el gobierno puede gobernar con la ayuda de la oposición, ¿no? No necesariamente se tienen que sumar a gobernar la oposición, pero bueno. Yo quisiera preguntarle lo que le he preguntado a otros entrevistados. ¿Cree usted que si hemos llegado a esta crisis económica sin que nuestras administraciones estuvieran preparadas para lo que se ha venido encima? Y por eso nos encontramos con que una ayuda para alimentos, que se supone que el que tiene hambre hoy, y salvo que haga una huelga de hambre, tiene que obtener esa ayuda de inmediato, al día siguiente o al mismo día. ¿No cree usted que todavía estamos en pañales en lo que es articular un sistema de servicios sociales que satisfaga un derecho que tenemos todos y no una especie de beneficencia, como he dicho en otros programas? Procuren concretizar un poquito seré más breve, pero sintetizar las preguntas para que puedan incluso repreguntar en su caso. Usted lo dijo bien, no estamos hablando de beneficencia, estamos hablando de un derecho de los ciudadanos a tener sus necesidades cubiertas básicas. Antes decía Enrique, la señalaba, el alquiler, el agua, la luz, la casa, la electricidad y la comida, son las cuestiones básicas, si no, no se puede vivir con la dignidad que merecen las familias, los canarios y las canarias. Ahora, que no
funcionan lo bien que deberían funcionar los servicios sociales municipales. Hoy lo vimos en Las Palmas, pero me consta que en Santa Cruz se están retrasando de nuevo las ayudas más de la cuenta. Hay que atajar esa situación. La gente tiene derecho no solo a recibir esas ayudas, que repito, son de justicia social, no es beneficencia, es un derecho, sino además recibirlas inmediatamente cuando las necesitan y no un año después que ya desgraciadamente no las necesitan. ¿Y desde el Parlamento no se puede legislar o obligar a que, independientemente del municipio donde uno resida, sí, mire, cuando tenga una respuesta igual, ¿no? Cuando en Santa Cruz se decreta la emergencia social, recordará que en aquel decreto de emergencia social se daban autorizadas las ayudas solicitadas por silencio positivo en 3 meses, lo que quiere decir que todo el mundo tenía derecho si el ayuntamiento no respondía antes, y ahora mucha mayor agilidad. Pero el secreto no es solo la agilidad, es también los medios, la voluntad de la administración de resolver esas necesidades básicas. En este momento todavía no se han dado cuenta algunas administraciones de las necesidades reales de los ciudadanos. Almudena. Buenas noches, señor González. Buenas noches. Vamos a ver, usted como diputado ¿no está un poco cansado de escuchar en el Parlamento debate sí, debate no, sobre la oposición y el gobierno echándose la culpa de los pobres, que si 100 y pico pobres, 200 y pico mil pobres, en fin, piden planes contra la pobreza, pero parece que se pierde el tiempo? Es decir, hay personas que están en la calle, que necesitan una ayuda, como decía mi compañero Vicente Pérez, de un día para otro. O sea, no hay tiempo ni para planes, ni para estar discutiendo cuántos pobres tenemos y cuántos no, ni discutiendo de quién es la culpa de que existan pobres o de que no existan pobres. ¿No es un poco inútil todo esto? Usted juega con ventaja porque usted es periodista parlamentaria y me ve la cara. Estoy hastiado, de verdad. Absolutamente aburrido de oír los mismos discursos de unos y otros. Por eso he propuesto como presidente del partido, de un partido, el CSN, que apoya al actual gobierno de Canarias, que se amplíe el gobierno, que se amplíe la base de apoyos al gobierno y se haga un gobierno de concentración en Canarias ante una situación de emergencia social. No habría que cambiar la gestión de la consejería, que da pena. Lo que no se puede es perder el tiempo en y tú más, y la culpa es tuya, y la culpa es de Madrid, o la culpa es de Bruselas. No, la responsabilidad es de todos, y en este momento se acabó el tiempo de la política hasta que se resuelva el problema social y económico de los ciudadanos, y todos los políticos debemos unirnos hasta resolver el problema, porque perder el tiempo echándonos la culpa unos a otros no le resuelve el problema al ciudadano. Y estamos hablando de problemas básicos. No es de recibo que la propia administración incumpla leyes. Es decir, la prestación canaria de inserción tiene una ley y los plazos para conceder esa prestación se están incumpliendo constantemente. Entonces, ¿habrá algún problema? Como mínimo, ¿habrá algún problema de gestión en la consejería? Sí, claro que hay problemas porque Entonces, ¿a qué se espera cambiar eso? Se ha desbordado la demanda de ayudas sociales y por eso más que nunca tenemos todos que estar unidos y no perder el tiempo, pero ni el gobierno ni la oposición, todos juntos. Por eso hemos hecho esta propuesta atrevida. Nada, no me han dicho nada. Por eso le digo que estoy cansado. Yo la pregunta que me hacía Almudena es un sí rotundo. Estoy cansado de oír siempre lo mismo y por eso en el último pleno les dije que ya era hora. Que ya era hora de que nos pusiéramos de acuerdo, gobierno y oposición, para arreglar el problema principal, en este caso de los ciudadanos, que es el problema económico. Esto lo hicimos una vez en España, pues yo creo que Canarias tristemente está peor que la media nacional, pero lo hicimos en España, nos juntamos todos y tiramos hacia adelante. No se ha vuelto a hacer en España, yo creo que es fundamental porque, amén de la crisis económica... ¿Hablas de los pactos de la Moncloa? Sí, claro. Hay una crisis emocional, o sea, que el ciudadano vea que todos los partidos políticos, amén de su ideología, están unidos en sacarlo adelante, eso lo ayudará a estar un poco mejor cada día, pero no, los ve peloteando, jugando y las ayudas que no llegan, ¿no? Porque... yo he intentado hablar 1000 veces con la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz. Es peor que Bill Gates, con Bill Gates. Es terrible. Tienen que estar los ciudadanos pidiendo que no les corten el agua, acudiendo a la Carta de los Derechos Humanos, o sea, una cosa rocambolesca. Y aquí no pasa nada.
No, sí, usted tiene razón y por eso le decía que ha llegado el momento de unirse todos. No ha pasado solo, como usted recordaba, en los pactos de la Moncloa al principio de la transición, al principio de esta última etapa democrática. Aquí en Tenerife, alguien que apostaba por ese consenso entre todas las fuerzas políticas fue aquel presidente del Cabildo de Tenerife, José Miguel Galván Bello. Hace poco, si ya en la época reciente, el propio alcalde anterior de Santa Cruz, Miguel Cerolo, cuando hizo el llamamiento al gobierno de concentración, y en parte lo consiguió. Y en el gobierno de Canarias, en la comunidad autónoma, yo creo que ha llegado el momento aquí de hacerlo también y de demostrar generosidad y por parte de todos responsabilidad. Eso en Canarias, pero en el Estado también se hizo en Alemania y con éxito. Yo creo que la situación en Canarias y en el resto del Estado en estos momentos muchísimo peor que en aquel momento en Alemania, que justificó el pacto entre la democracia cristiana y la socialdemocracia. Enrique. Primero, una pequeña divergencia con el señor González respecto a lo que ha dicho de la política. Yo creo que es justamente el tiempo de la política. Otra cosa es que no sea el tiempo del partidismo, que son dos cosas distintas, pero sí es el tiempo de la política. Y es el tiempo de la economía. Y yo tengo la impresión de que si no se le da contenido al gobierno de concentración, pues si el gobierno de concentración es para hacer las políticas que nos manda Merkel y nos manda Rajoy, es inútil. Tiene que haber un gobierno, en todo caso, que modifique las actores políticas, que invierta, que trate de trabajar en el desarrollo del empleo y no lo contrario, que respete los servicios públicos educativos y sanitarios, que son fundamentales más que nunca en una situación de pobreza. Si eso no se hace, su gobierno de concentración puede ser para hacer, perdone, más de lo mismo. Estoy de acuerdo y acepto la corrección. Estamos hablando de política con mayúsculas, no estamos hablando de politiqueo, no estamos hablando de lo que me aburre en el Parlamento, y estoy seguro que a usted también, porque yo la veo por los pasillos, la veo en la tribuna y la veo con la misma cara que se me pone a mí después de estar 2 días seguidos perdiendo el tiempo en vez de estar resolviendo los problemas de los ciudadanos. La política de esa política con mayúsculas sí, y de ocuparse entonces todos juntos ahora, es a lo que me refiero, y no en ese politiqueo barato entre partidos de resolverle los problemas a los ciudadanos. Sería mucho más fácil si los de aquí todos nos unimos, y también con el gobierno central. Pero si nos peleamos... no me olvido de eso. El CCN ha demostrado que es posible pactar también con el gobierno de Madrid, y mantenemos un pacto en Canarias con el gobierno de Canarias, con los que gobernamos en Canarias, y con el gobierno de Madrid, porque es necesario el gobierno de Madrid para poder salir de la crisis. Solos no salimos, porque somos los peor que estamos en este momento de todas las comunidades autónomas. Pero no sé si eso debe defenderlo o no, porque el gobierno de Madrid no ha eliminado el tema de las movilizaciones aéreas, nos ha fastidiado lo renovable, nos quiere enmendar el REF hasta dejarlo convertido en papel. Y no sé si usted debería enorgullecerse o pedir disculpas por ese pacto, ¿eh? No, mire, yo, por ejemplo, antes hablábamos de la ley de costa. Vamos a hablar de ella después. Y después diré alguna cosa, me extenderé un poco más. No se puede conseguir nada si no se pacta con quien gobierna en Madrid a favor de Canarias. ¿Con quién pactan los catalanes? ¿Con quien gobierna en Madrid? No con la oposición. ¿Con quién pactan los canarios? El gobierno de Canarias. ¿Con quién tenemos que pactar? Será con quien gobierna en Madrid. Es necesario pactar con quien gobierna en Madrid. Lo que pasa es que en favor de Canarias hasta ahora nos ha ido mal en algunas cosas. Espero que se recuperen las bonificaciones de las tasas aéreas. Si no, la ampliación del horario del aeropuerto del norte quedará en papel mojado. Tendrán que atraerse compañías que vuelen y se instalen como base en el aeropuerto del norte, ahora que pueden hacerlo, pero además también hacer muchas más cosas. Yo estoy de acuerdo con eso. Vicente. Yo quería preguntar al señor Ignacio, puesto que tiene una política de pacto bastante... no sé cómo calificarla para que no se me entienda mal, pero difícil de entender desde el punto de vista de la lógica de la ideología. Pero bueno, el pactar con el PP y al mismo tiempo... ¿Lo explico ahora? O... Bueno, pero sí, durante la respuesta a mi pregunta. La pregunta, quisiera preguntarle si usted cree que el pacto entre el PSOE y Coalición Canaria en Canarias ayuda o no ayuda en estos momentos a ese objetivo que es el que todos buscamos, que es el que haya empleo, que las cosas vayan yendo un poco menos mal. La pregunta es clara y la nota aclaratoria también. No ayuda, la respuesta es más clara. Evidentemente, si yo soy partidario de pactar con quien gobierna en Madrid en favor de Canarias, los intereses de Canarias, porque no se puede negociar nada con quien está en la oposición, evidentemente porque no puede dar nada, el actual pacto en Canarias no beneficia a los intereses de Canarias. Eso está claro.
Y si encima alguna consejera en el pasado, en particular de empleo, de un área tan importante como esa, ejercía de socialista contra el PP que gobierna, que apoya al gobierno central en Madrid, evidentemente eso nos vino muy mal. Menos mal que ya hubo un cambio en esa consejería y la actual consejera parece que ha recuperado un poco las relaciones con su homónima en Madrid, con la ministra de Empleo. Espero que eso mejore, aunque no es el pacto ideal, eso por supuesto. Cuando se refiere a la capacidad de pactos de un partido de centro, yo me remito a lo que antes hablaba su compañero José Carlos Alberto, en relación a los pactos de la Moncloa. Un partido de centro, UCD, del que entronca el CSN, sabe que el presidente fundador del CSN fue Lorenzo Olarte, asesor en Moncloa con el propio Suárez, fue capaz de pactar desde la derecha, yo diría de la ultraderecha, a la extrema izquierda, justo después de la muerte del dictador, y llevar a cabo una transición absolutamente modélica en el mundo. Bien, el centro, evidentemente, una de sus características es la capacidad de llegar a consensos y pactos con el resto de las fuerzas políticas. Por eso ahora, con conocimiento de causa y además demostrando que se puede hacer, pedimos un gobierno de concentración en Canarias para salir de esto. Almudena. Vaya por delante que yo le considero tú un artista, porque ahora cómo está justificando que pacta con el gobierno de Canarias, que pacta con el gobierno central, con el Partido Popular, me quedo anonadada. Yo lo único que he visto es que el CCN ha podido colocar a ciertos dirigentes del partido en ciertas posiciones envidiables por los propios partidos que les han permitido firmar los pactos. Pero con independencia de eso, yo le quería preguntar, como diputado, usted lleva anunciando desde casi el primer día de legislatura que iba a presentar una proposición de ley, me parece que era para los autónomos, o para los emprendedores, o para ambos. Estamos ya casi a mitad de legislatura y ¿qué pasa? ¿No la presenta porque no le dejan? ¿No la presenta porque todavía no la tiene trabajada? ¿O cómo es eso? Respuesta. A la segunda no. Usted sabe perfectamente que la tengo trabajada desde que entré en el Parlamento. Fue jurando y poniéndome a trabajar. Me quedé sin vacaciones ese verano y preparé la ley de pymes, de pequeños y medianos. El primer año, ¿verdad? El primer año. Se empezó a negociar. Llegó la consejera anterior de Empleo. Paró la iniciativa hasta la fecha. Ya con la nueva consejera hemos llegado al acuerdo de que el Parlamento, y yo espero por unanimidad de todos los grupos, se lo he solicitado al Partido Popular, que me ha dicho que sí, a Nueva Canaria, que me ha dicho que sí, al Partido Socialista, que me ha dicho que sí, y por supuesto al Grupo Nacionalista, Coalición Canaria y el CSN, que es quien ha elaborado esta ley de pymes, para que dentro de pocos días entre en el Parlamento una ley que va a ayudar a que no sigan cerrando pequeños y medianos empresarios en Canarias y abran nuevas empresas. ¿Es dentro de poco? Brevemente, por favor, se nos va el tiempo. El texto está elaborado sí, pero ya. ¿Cuándo es dentro de poco? Cuando haya un acuerdo que posibilite que ese texto y esa nueva ley de pymes en Canarias... Los acuerdos tienen que ser previos para que ese texto se tramite después por el procedimiento abreviado y se pueda tramitar rápido, y antes de que llegue el verano podamos tener una ley de pymes en Canarias como en otras comunidades autónomas. Y tiene usted razón, se ha retrasado, no por mi gusto, que trabajé, la preparé y son otros, en este caso otra, la que ha estado demorándola más de la cuenta en el tiempo. Yo quería hablar que claro, que para que funcionen las pymes hace falta que fluya el crédito y por lo tanto el consumo, pero no fluye, se inflan los bancos y aquí no llega el crédito por ningún lado. Pero era otra cosa, hablábamos de posibles estallidos sociales, esto es peligrosísimo, estamos hablando de palabras mayores. España tiene 6 millones de parados, Grecia tiene menos, Portugal tiene menos, y si ha habido revueltas. Las revueltas, un estallido social como el que estamos hablando, ¿a dónde nos llevan Canarias? A ninguna parte. Un estallido social es una desgracia, es un fracaso como pueblo, pero es lo que ya está pasando hoy mismo, las noticias de la gente reclamando que se le tramiten antes las ayudas, que ya no aguanta, que están sin agua, sin luz, siendo desahuciados de sus casas, etcétera, en Las Palmas frente al ayuntamiento, es la constatación de que eso ya se está produciendo y hay que intentar evitarlo. Y no se ha producido más, porque sabe lo que ha pasado, que los hijos han vuelto a casa con sus padres, al no poder seguir pagando la hipoteca y perder el piso o el alquiler. Y los padres y los hijos con sus abuelos en muchos casos. Pero ya se acabó.
Hay 3 generaciones en muchas viviendas viviendo juntos, algunos en colchonetas que ponen por la noche en el suelo, en los pasillos de sus casas. Así que ya esto no da más. Por eso yo decía, a la pregunta de Enrique antes, que las administraciones tienen que asegurar las necesidades básicas de nuestra gente y tienen que decirlo y hacerlo para que no se produzca ese estallido social que ya se está atisbando. Seguimos en el envite, hay leyes que están saliendo, la ley de costas, la reforma educativa que va a ser ley también, y esto, Emilia, vaya que si hay debate sobre las dos, ¿no? Sí, desde luego ha dado mucho que hablar. La reforma de la ley de costa dejaba a Canarias sin defensa y sin posibilidad de salvar ni siquiera los núcleos costeros con años de historia en las islas. Nuestro invitado de hoy asegura que fue él mismo el primero en solicitar en 1988 la modificación de esta ley. Según Ignacio González, el pacto entre el partido que dirige el CCN y el PP permitió en las últimas elecciones negociar dicha ley. Aún así, reconoce que el texto actual tenía que haber incluido las particularidades de Canarias, tal y como ha ocurrido con otros territorios, por ejemplo, en Formentera. El gobierno de Canarias ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia ante el Constitucional. Y otro asunto, nada ha impedido al gobierno de Rajoy aprobar la conocida como Ley de Wert, que reforma la reforma de la educación en España. Hoy mismo la mayoría absoluta del Partido Popular ha rechazado 2 enmiendas a la totalidad presentadas por los socialistas y por CiU. Ni estas enmiendas ni las numerosas protestas y manifestaciones a la espalda han servido para que se modifique el texto. La norma busca, según el gobierno del Estado español, mejorar la calidad educativa y la empleabilidad de los jóvenes. Su detractores, muchos padres, profesionales, entre los que, por cierto, está el hermano del propio ministro del rango, y alumnos, consideran que la nueva ley contribuirá a hacer un sistema educativo más elitista y a apartar a los alumnos con peores resultados académicos. Ya los socialistas han anunciado que recurrirán. 2 leyes que no han dejado desde luego indiferente a nadie. Sí, veíamos al hermano del ministro dando clase a la intemperie con sus alumnos en señal de protesta. Hay un gran debate sobre el tema educativo. Este es tu tema, Enrique. Sí, he seguido este tema pues desde hace 25 o 30 años. Estuve primero la primera Consejería de Educación de Canarias, como se creó la autonomía y se transfirieron las competencias educativas. Por lo tanto, he seguido casi todas las leyes y la verdad que como esta ninguna. Hay que reconocerle al señor Wert que tiene mucho mérito. Es una ley que primero se hace sin evaluación previa de lo que hay, cosa que ya es un primer error gravísimo. Primero hay que estudiar la ley que está funcionando, ver sus déficits y sus aciertos y a partir de ahí construir algo, ¿no? Pues no se hizo, no se ha contado con las familias, con las vecinas de padres y madres de alumnos, con los sindicatos docentes, con los expertos educativos. Y por lo tanto, tiene toda la impresión de que cuando llegue otro gobierno se la va a cepillar. Claro, no, yo te iba a hacer como experto en educación que decía Carmelo, una pregunta. ¿Hay alguna... Que no es el invitado de esta noche. No, pero se la puedo preguntar a Ignacio también. No, es que ¿hay algún partido en el poder que haya ganado las elecciones que no haya cambiado la ley de educación? Ninguno. Que lo haya hecho. Eso sí, pero que no haya... Lo peor de nuestro sistema educativo es eso. Eso es exactamente lo peor, la inestabilidad. Aquí cualquiera que llega se cree con la obligación de cambiarlo todo y los sistemas educativos que funcionan son los que tienen más permanencia en el tiempo. Yo que estoy casado con una docente y que la oigo desesperada y oigo términos como la LOCSE, la LOE, vuelve la LOCSE, etcétera. Le ponen una C, una G, le quitan la C, la G, le ponen la E. Ley orgánica de lo que sea, de educación. Y cada ministro del PP o del PSOE que han pasado, todos han cambiado la ley. Por supuesto, además, sin un diagnóstico, con prisas, porque además han estado poco tiempo, muchos de ellos, pero les ha dado tiempo para dejar otra vez revolucionado el sistema educativo español, que por eso, frente a otros sistemas educativos con mayor permanencia en el tiempo, fracasa, tiene los índices de fracaso pues, más altos de Europa. Y justamente para combatir el fracaso escolar. Preguntas, Vicente. Enrique puede preguntar también si quiere, que lo dejamos antes del aire. Cambio de ley, yo voy a hablar de la costa. La de costa, muy bien. Sobre la costa, ¿sabes? Yo creo que algunos partidos, el último fue el PP, hizo demasiadas promesas. A los vecinos de Llovito estoy en disposición de demostrar que cuando la sentencia prácticamente era firme, el PP le prometió salvar en las casas. Eso me parece que no se puede hacer en política, pero el CCN ha intentado ayudarle jurídicamente, porque sabe que las cosas políticamente, pero también hay unas leyes y hay que asesorarle.
Yo quisiera preguntarle si usted cree que con la ley que va a entrar en vigor ahora, que ofrece la posibilidad a los núcleos que están en servidumbre pública, porque lo que es dominio público es público, se pueden regularizar muchos de esos 70 y pico poblados costeros, en los que también habrá de todo, ¿no? Habrá algunos, dudo que con interés BIC, ¿no? De bien interés cultural, puede que etnográfico algo haya en algún lugar, pero ¿cree usted que se pueden regularizar muchos, pocos? Sí, mire, la nueva ley de costa es una segunda oportunidad para todos esos núcleos que usted dice, construidos legalmente, con todos los servicios municipales, pero que la ley del 88 obligaba a las comunidades autónomas a dar la lista de esos poblados preexistentes al 88 y la comunidad autónoma canaria no la dio, otras tampoco. Por lo tanto, estaban amenazados de derribo. Y ahí es donde ha intervenido el partido, ayudando y asesorando jurídicamente y oponiéndose a esos derribos. Tanto que el vicepresidente del CCN de Tenerife es el presidente de la plataforma afectada por la ley de costa. Imagínese usted si estamos interesados en evitar que se produzca ese desaguisado por un error como calificó el alcalde anterior de Santa Cruz, en relación a Santa Cruz, a los núcleos de Igueste, Taganana, etcétera, como un error subsanable, no dar la lista. Ahora tienen de nuevo 3 meses la comunidad autónoma, a partir de la entrada en vigor de esta ley, para dar la lista de estos pueblos costeros, urbanos, núcleos urbanos consolidados con servicio municipal, anteriores a la ley de costa del 88. A ver si se les va a pasar el plazo otra vez. Cuando yo digo que me hubiera gustado que se le diera un tratamiento a Canarias con nombre y apellido, es un deseo, porque ¿sabe por qué no se le dio y sí se le dio a Formentera y a algunos otros núcleos de otras comunidades, Galicia o Valencia, en esta nueva ley? Porque no hemos dado la lista todavía de esos poblados. Por lo tanto, no se puede citar lo que no se conoce a nivel de una ley estatal. Pero la ley es buena en ese sentido, porque si no, todos estos pueblos, algunos centenarios, hubieran sido derribados. Yo tengo una pregunta, no sé si es buena. Almudena. Sí. Pero, no, yo tengo una duda que nadie me ha sabido responder, ni José Luis Langa, que es el que lleva la plataforma de afectados por la ley, ni personas de todo tipo, ni Antonio Arcó, podría citar también Aneograma. ¿Quién decide que se tire un poblado puntual? Pregunta directa. Si ha sido construido ilegalmente, evidentemente Costas tiene que devolver la normalidad y por lo tanto derribar esa casa o poblado. Si ha sido construido legalmente y además después de muchos años y anteriormente a la ley de costa del 88 ya tenía servicios municipales, carretera, agua, luz, etcétera, está exento de esa ampliación que suponía la ley de costa de los 20 metros del dominio terrestre, marítimo terrestre a los 100 metros. Por ejemplo, por lo tanto, pueden seguir esos poblados como hasta ahora. ¿Nos cargamos Chovito? ¿Quién lo dice? En aquel momento ¿Quién lo propone? lo dijo Costa, por lo tanto el Estado. Y el Estado puede decir, Chovito nos lo cargamos, pero no nos cargamos lo otro. No, el Estado tiene que tratar igual todas las situaciones iguales. Lo que pasa es que estoy distinguiendo entre dos situaciones, una ilegal y otra legal. La ilegal evidentemente no se puede legalizar. La ilegal, cuando ha habido una ocupación en la costa... Después del 88, ocupación ilegal. Evidentemente, o antes. O ilegal, antes o después, pero ilegal, una ocupación ilegal de la costa tiene que ser derribada. Cuando es una ocupación legal, con en las escrituras en el registro de la propiedad, con servicios municipales, etcétera, y se le ha dado la lista, que es lo que no se ha hecho hasta ahora. Ahora tenemos 3 meses, tiene 3 meses la comunidad autónoma y los ayuntamientos para dar esa lista de esos núcleos anteriores a la ley de costa del 88, esos núcleos podrán seguir preexistiendo como hasta ahora. Almudena. Yo voy a unir las dos leyes. Educación y costas. Educación y costas, porque a mí me ha dado la sensación de que aparte de estas dos leyes hay muchas más, pero últimamente se ha acentuado en mí la sensación de que se legisla en contra del sentir de la ciudadanía o de una gran parte de la ciudadanía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está, no sé, la soberanía o dónde está esa sensibilidad que se le espera a los políticos que solamente aparece en campaña electoral durante 15 días? ¿Dónde está? En cuanto a costas, yo creo que esta ley se ha producido y fue una de las cuestiones que pactamos con el Partido Popular. A eso me refería antes cuando dije que hay que pactar con quien gobierna, con quien iba a ganar las elecciones. La modificación de la ley de costas yo creo que recoge un sentir general.
no solo de los afectados, sino de toda la sociedad canaria y española, de modificar esa ley de costes, que no se sigan derribando poblados marineros, poblados costeros, algunos centenarios. Pero es que además también chocó la ley anterior con la Unión Europea, que fue advertido el gobierno español de que aquella ley sin indemnización, que ampliaba y confiscaba más que expropiaba, por lo tanto, todas esas casas en esa franja de 20 a 100 metros en toda la península, toda esa frontera, y en todas las Islas Canarias y Baleares, alrededor de todas las islas, tenía que ser modificada. Hay un problema de recortes, que es una palabra que no ha salido, me ha llamado la atención, tanto en el tema educativo como en los temas que antes abordábamos. La presidenta de Castilla-La Mancha, Cospedal, se le atribuye una orden en la que le pide a los estudiantes de Ciudad Real, de las residencias estudiantiles, que lleven el papel higiénico de sus casas por problemas de recortes. ¿Hasta ese punto podemos llegar? ¿Usted me está hablando serio? Sí, es una propuesta que ha surgido, que está barajándose. No es del Mundo Today. Para recortes, porque hay problemas. Y van a privatizar las residencias, lógicamente. Me refiero a que a veces, cuando usted decía antes, servicios sociales y esto que hemos planteado ahora, hay dinero. A lo mejor es que no hay dinero para nada. Mire, si eso es así, que yo no dudo que sea así, me parece una verdadera chorrada. Yo creo que lo que deberían ahorrarse es en otras cosas más importantes que papel higiénico de los estudiantes. Si eso es así, a mí me parece una verdadera chorrada. Es más, puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque el que no lleve papel, como tenga una necesidad, va a dejar el baño fatal. Y yo creo que eso es una verdadera chorrada. Se pierde el norte, de verdad. Yo creo que se pierde el norte. Hay que priorizar cuando hay una crisis siempre, pero cuando hay una crisis, más. Sí. Y en este caso... Lo denuncian los sindicatos de estudiantes, que esto va a ocurrir. En fin, puede ser que efectivamente al final eso no prospere, pero es una de las medidas que se baraja. Sí, pero, perdón, más grave es... El otro día me encontré unos padres en Las Palmas de Gran Canaria, me pararon por la calle y me cuentan que su hija en segunda ingeniería ha tenido que dejar la carrera porque los dos están parados y no pueden pagarle los estudios. Hemos visto recientemente en Madrid, en la Complutense, miles de estudiantes que por no pagar el plazo de la matrícula se pueden quedar sin estudiar. Y además, por lo que se está informando desde el gobierno del Estado, la intención es que las universidades se autofinancien. Y se autofinancien significa que las tasas académicas cubran los gastos de la universidad. Eso si no va acompañado de una política de becas, que es al revés. El gobierno del Estado ha reducido en un porcentaje importante de las becas, pues los que no tienen dinero, a casita, y los que tienen dinero pueden estudiar la carrera pues 30 años sin ningún problema. Aquí me gustaría hacerle una pregunta a don Ignacio, porque usted es político. Para eso viene. Claro. No, pero una en concreto sobre recortes. Usted es político, también usted es empresario, su familia también destacados empresarios, por lo tanto sabe lo que es gestionar empresas importantes, lo que es tener muchos trabajadores dependiendo también de ustedes. Y yo quisiera saber si usted está conforme con las reformas que se están haciendo, en el sentido de que un país tiene que ser una especie de una empresa, es decir, no puede gastar más de lo que ingresa, o a veces sí uno tiene que endeudarse pues para... Famoso déficit y endeudamiento. Claro, eso llevado a ultranza no es un fundamentalismo peligroso. No, mire, es que lo mismo en las empresas. Un país no es una empresa ni puede ser gestionado igual que una empresa, pero lo mismo que una empresa ahora, cualquier empresa está intentando refinanciar sus deudas para a más largo plazo rebajar la cuota de amortización de esas deudas, para poder liberar liquidez, porque el problema es de liquidez. Y los bancos lo que han cerrado es el crédito, también el Estado. El Estado en este momento, en vez de estar con estos recortes, lo que tendría ya que empezar es a intentar refinanciar su deuda a más largo plazo para intentar aflorar políticas activas de generación y de fomento de empleo. Porque al final todos los recursos tienen que orientarse a la creación de empleo. Lo que hablábamos de un plan contra la pobreza, un plan de choque, dotado de manera importante contra la pobreza en Canarias, que es absolutamente imprescindible y ya no puede mantenerse en el tiempo. La única manera de darle la vuelta a esta situación económica es creando empleo, y para eso hay que poner dinero en políticas activas de generación de empleo, y esa
si es competencia de la comunidad autónoma, las políticas activas de empleo. Estamos en la recta final, todavía quedan segmentos del programa. Interesante, enseguida tendremos el fototest, nuestro invitado responderá a las imágenes que le proponga nuestra compañera Emilia, pero hay un último tema, Emilia, que tiene que ver, circula sin duda, las noticias que más circulan en estos tiempos tienen que ver con casos de corrupción, presuntos casos, y se meten algunos asuntos a veces que hoy la alcaldesa de Madrid decía, no, el regalo de bodas de mi hija no fue a cambio de nada, se refería al regalo de la iluminación de la boda que les ofreció Correa, el cabecilla de la trama Gürtel. Pero en el partido de nuestro invitado también ha habido algún problema, en el caso de Gran Canaria, con el consejero Juan Domínguez. Vamos a entrar por ahí, quizá podemos ampliar el arco con los otros temas. Emilia. Efectivamente, vamos a poner un último asunto sobre la mesa. Hace unos meses la actualidad en el Centro Canario Nacionalista la acaparó Juan Domínguez, un hombre que obtuvo el acta de consejero del Cabildo de Gran Canaria en las filas del CCN en las pasadas elecciones autonómicas. Un pacto entre el CCN y el Partido Popular lo llevó a la vicepresidencia de la Corporación Insular, pero Domínguez fue apartado de su propio partido por un presunto delito de apropiación indebida, falsificación de documentos y malversación de fondos públicos, aunque continuó en el equipo del gobierno del Cabildo. En la actualidad, la Fiscalía investiga esas supuestas irregularidades. Bueno, pues probablemente le tenemos que preguntar a nuestro invitado cómo va este asunto. Pues mire, usted lo ha dicho perfectamente. Nosotros teníamos dos opciones: tapar un caso de corrupción en nuestra fila o ser nosotros quien lo denunciaba. Y yo opté por ser yo, como presidente del partido, quien lo denunciaba. Acudí a la Fiscalía, le tuve que explicar al fiscal varias veces que aquel señor en aquel momento, ahora ha sido expulsado, como es lógico, del partido, era militante de mi propio partido que yo presidía, pero le había metido mano a la caja del partido y a la caja del Cabildo. La pregunta es por qué lo mantiene el presidente del Cabildo actualmente. Esa es la pregunta del millón. Nosotros cumplimos denunciando porque somos los más interesados en que este tipo de conductas y de personajes, el propio partido que lo detecta, lo persiga y lo expulse de la vida pública. Y vamos a seguir y vamos a llegar hasta el final. Y las noticias que tenemos, que ya se han abierto diligencias y que evidentemente, como cuando se habla de presuntos delitos, en este caso como el afectado, la firma falsificada fue la mía, yo puedo hablar con conocimiento, y de presunto nada, delito. Evidentemente esto hay que llevarlo hasta el final y lo vamos a hacer. Almudena. Usted habla con conocimiento de causa, es verdad, pero no solamente con este caso. Usted se ha visto también salpicado con temas que los medios de comunicación aparecían como una corrupción total. Incluso, bueno, pues el señor Ignacio González, su padre, también está involucrado en un tema que es un tema de las Teresitas que está todavía por resolver. ¿Usted modificaría de alguna manera la legislación para que, no sé si los imputados, no sé si dependiendo un poco del nivel de imputación que tenga un cargo público, debería de abandonar inmediatamente la vida pública? Pero mire, yo no sé a qué se dedica su padre, el mío es empresario, y yo no sé a qué delito se refiere usted. El mío no ha cometido ningún delito. No he dicho que haya cometido ningún delito. No, sí, está mezclado una cosa que sí es un delito, meterle mano a la caja del partido, falsificar una firma del presidente y llevarse el dinero hasta con tarjeta. Eso es un delito donde se ingresaban fondos, no solo de afiliados del partido, sino también fondos públicos del Cabildo de Gran Canaria, y unos señores empresarios que compran unos terrenos, que viene un ayuntamiento que les pide que se lo vendan, y se lo venden porque eran de ellos. Y ahí está todo. Señor no González, has abierto, no, se lo tengo que aclarar. Se lo tengo que aclarar porque está usted mezclando dos temas que no tienen nada que ver. Y está hablando de mi padre, no me está hablando a mí. El caso de las Teresitas no es ni caso en el sentido que no se ha abierto ni juicio, lo sabe usted. El caso de las Teresitas lo montó don Santiago Pérez, del PSOE, cuando era secretario insular, contra el secretario local del PSOE de Santa Cruz, Emilio Fresco, que era quien había pedido que no se construyeran los terrenos cercanos a la playa de las Teresitas. Fíjese usted, petición histórica del propio PSOE, pelea interna del propio PSOE. Y mire por dónde vamos, la playa hecha una porquería, y empresarios honestos de aquí, y por eso los machacan, empresarios de aquí involucrados en no se sabe qué pelea política entre los mismos miembros del PSOE, que le fue tan bien
a Santiago Pérez, que se cargó de la política a Emilio Fresco, y después siguió a ver si se lo cargaba, y algo debió pero mire, de ese tema no opina lo mismo al la propio fiscal alcalde de Santa Cruz, Miguel Cerolo, de Coalición Canaria, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿se ha abierto juicio? No. ¿Ha habido algún acusado, por lo tanto, y por lo tanto, ¿ha habido algún condenado por algo? No, no podemos hablar entonces de un caso de corrupción. 10 años después. 10 años después. 10 años después. Hay que recordar yo creo que ya está bien. Acabaron con todos los concejales, con todos los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz. Votaron a favor de esa propuesta suicida de no construir en los terrenos al lado de las Teresitas, donde podían haber ahora un montón de hoteles, se podía haber construido, se podía haber estado trabajando y dando empleo a miles de chicharreros que en este momento están en paro, y se decidió proteger aquello, una playa artificial, para después montar el lío jurídico que estamos brevemente, Almudena. Con ese mismo argumento, señor González, que yo sepa, contra Juan Domínguez no hay una condena de un juez que diga que efectivamente eso que supuestamente hizo es un delito. Almudena, yo decía, lo de las Teresitas no es ni caso, como usted sabe, porque no se ha abierto ni juicio después de 10 años. Sí, y el origen es sospechoso, porque fue una pelea interna entre el PSOE. De Juan Domínguez, mire, si Juan Domínguez hace así y me falsifica la firma, eso es un delito, ¿verdad? Si hace esto y pone encima que abre una cuenta bancaria, supuestamente en nombre mío, en nombre del partido, firmando, es otro delito. Si además dispone de fondos del partido y del cabildo al grupo, es otro delito. Lo único que le digo es que no hay una sentencia firme. Eso lo digo yo porque es mi firma la que falsificó. Simplemente le digo eso, no hay una sentencia todavía, al menos que yo sepa. Pero que yo sí sé que la firma aquella no era mía. Y por lo tanto usted me va a permitir que diga que en este caso no es preciso. Oiga, una cosa, usted no se presentó en las últimas elecciones locales al Ayuntamiento de Santa Cruz porque dijo que no quería entorpecer con el CSN, restarle votos a José Manuel Bermúdez, que iba como líder de la Unión Nacionalista. No pasó un año en el que usted se planteó ser alcalde de la nueva legislatura. ¿Qué ha pasado? ¿Le vio los cuernos a Bermúdez, el rabo? No, vamos a ver. Nosotros llegamos a un acuerdo, como usted sabe, en el Parlamento de Canarias, que se extendió, así decía el acuerdo, a otras instituciones, a algunos cabildos y en el caso concreto de Santa Cruz, al Ayuntamiento de Santa Cruz. Yo cedí la candidatura a José Bermúdez, al que apoyamos lealmente y seguimos apoyándolo lealmente en todas las votaciones en el Parlamento, en el Ayuntamiento, en el Pleno de Santa Cruz. Eso no quita que Coalición Canaria es un partido y el CSN es otro, y la Asamblea Local, que es a lo que usted se refiere, del CSN última, me eligió a mí como candidato para el 2015. Enrique, última pregunta. Bueno, a una pregunta que hacía José Carlos, ¿por qué no quita a Juan Domínguez al señor de la UNA? Para no perder la mayoría, no porque haya posibilidad de moción de censura, que no la hay, ¿eh? Los tránsfugas no tienen posibilidades. Tiene dos tránsfugas, que se quede con el que no ha metido la mano. O sea que es algo peor. No manda. Podía no tenerlo, los tiene. Un caso como este, y se lo dije la otra vez cuando empezaba el señor Juan Domínguez a trabajar en el Cabildo y no había ocurrido este caso. Situaciones como las que han ocurrido en el Cabildo Gran Canaria, en el grupo de Coalición Canaria, y ustedes generan desafecto a la política. O sea, la gente ha votado y han salido 3 electos, la cuarta por cierto también, la que todavía no ha entrado, y de los 3, 2 han salido ranas, se han marchado al otro grupo. No parece que eso ayude a la gente a creer en la política, ¿eh? Mire, la rana o el sapo nuestro nos lo tragamos y le decimos a la gente cuando alguien en nuestra fila, en alguna institución, lo cogemos con la mano en la masa, lo expulsamos de la política, o por lo menos lo intentamos, y lo denunciamos nosotros mismos, su partido entonces, ante la justicia. Eso es lo que deben hacer todos los partidos, en vez de taparse. Yo creo que eso es lo que los ciudadanos tienen que valorar, que el que la hace la paga en este partido, y mientras yo sea presidente, el que la hace la paga, y es el propio partido quien lo separa, no solo de la política, sino lo denuncia ante los tribunales, que es lo que hemos hecho. Y yo personalmente no mandé a ningún abogado del partido, fui yo.
Le pido ahora que se gire y que nuestra compañera Emilia le va a ofrecer sin duda las imágenes de la actualidad para que usted haga sus comentarios. Emilia. Vamos a comentar algunas fotografías. Vamos a comenzar para no perder tiempo con la primera, que habla de un drama social. Hemos hablado de ella en muchísimos programas, hablamos de los desahucios, los gobiernos, los primeros en buscar alternativas, Andalucía, Canarias. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Qué le parece la modificación de esa ley de la vivienda y cómo acabaría usted con estos desahucios? La pena es que tenga que ser por ley. Yo creo que las propias instituciones financieras, algunas lo están haciendo, aquí Caja 7. Hoy decía el director territorial de CaixaBank, Orozco, también, que no iban a desahuciar a ninguna familia, la Caixa, que tomemos nota, a ver si va a ser así, y el resto de las instituciones financieras. Saben perfectamente que no pueden permitir que esto ocurra, no pueden permitir que el país se desestructure de tal manera que al final eso perjudica sus propios intereses. Yo espero que no haga falta llegar a una ley, sino que las instituciones financieras eviten que se sigan produciendo desahucios por causas económicas. Efectivamente, que la solución llegue cuanto antes. Vamos con la segunda fotografía, porque en este caso hablamos del sector banquero, corrupción financiera, lo hemos titulado. El expresidente de Caja Madrid pues ingresó incluso en la cárcel, aunque ya ha salido horas después de ingresar esos 2,5 millones de fianza. ¿Cómo ve usted esta nueva era de, pues efectivamente, como usted decía hace un momento, el que mete la mano en la caja, pues que lo pague y que no se tarde mucho tiempo? Y en este caso además son bancos que han sido, entre comillas, rescatados, que han utilizado dinero público. Y por lo tanto, cuando se produce una cosa de esa hay que llegar también hasta el final y devolver el dinero. Vamos con la tercera fotografía, que en este caso ha dado la vuelta, pues yo diría que al mundo, porque es una imagen, la verdad que muy significativa. Esto ocurría en un partido en Gran Canaria. Un niño de 5 años, Alejandro, frenaba de alguna manera, le decía paren al árbitro y al entrenador que discutían por algo del partido. Habría que tomar ejemplo quizás de ese niño de 5 años. Bueno, pues ese niño de 5 años, si me lo permite, es el CSN diciéndole al PP y al PSOE y a Coalición Canaria que paren ya, que dejen eso y que se pongan a trabajar juntos, que dejen de pelearse ahora y que hagan política pero con mayúsculas y que intenten sacar a la gente lo más rápido posible, todos juntos, de la situación en la que están. Bueno, y la última fotografía la hemos querido hacer una referencia a Eurovisión. Era una canaria la que nos representaba, aunque finalmente pues no ha podido ser. El sueño de Morfeo ha quedado en penúltimo lugar. Hoy leía que incluso Raquel del Rosario decía que ha sido una cura de ego que ella necesitaba, pero que bueno, que la experiencia no la cambiaba por nada. Pero ¿qué le ha parecido a usted? ¿La vio? A mí me gustó. ¿Vio la canción? A mí me gustó ella, me gustó el grupo, me gustó la canción era pegadiza, estuvo bien interpretada. Lo que pasa que, claro, los países nórdicos se votan entre ellos. A Europa no le gusta. Las antiguas repúblicas socialistas soviéticas y tal se votan entre ellos. Y claro, ¿nosotros quién nos vota? A nosotros no nos vota nadie. Creo que nos votó Albania y Italia. Italia dos nada más. Nosotros 12 a ellos. Y creo que nosotros Albania, 12 a ellos y Italia 2. A mí me gustó, lo que pasa que Eurovisión es un concurso que está completamente adulterado en su resultado. El sistema de votación tendría que cambiar radicalmente. Si no, pues es un espectáculo y la parte nuestra y la Canaria hizo un gran papel. A mí me gustó mucho. Yo también lo creo, aunque le voy a decir una cosa, la canción... hay que cantar en inglés también allí. Exactamente. La canción ganadora está Rusia y Alemania, el imperio canta en inglés. Cantando en inglés, eso es importante. La inmersión lingüística. Sí, eso es importante, porque todo el resto... todos los países, nadie canta en su idioma, casi todos cantan en inglés. Pero ojo que, insisto, la canción ganadora ella ahora de aquí al año que viene tiene tiempo para la misma canción, porque la canción es buena y la interpretó muy bien, que se la sabe, que le cambie la letra, la ponga en inglés y la mandamos el próximo año otra vez. Bueno, pues muchísimas gracias por su aportación en el Fototec. Carmelo, cuando quiera. Que ya Eurovisión no es lo que era, diríamos, ¿no? Un buen perdedor. No sé si Wilson Rod han visto a Alejandro, ese niño tan simpático, separando a su entrenador y al árbitro. A ver qué nos ofrecen en su informativo, la otra actualidad. Estamos en la casa de Wilson Rod. ¿Sabes qué me encontré a Paquito hoy? ¡Oh, qué bueno! bueno! No me saludó, tío, un amigo de la infancia y no me saluda. Vamos a ver, Wiso, es normal, tío. Tú antes eras el Flaky y ahora de Flaky, pues, no tanto. Qué gracioso, no, tío, pero me da rabia porque
eran amigos de la infancia, tío, y no es lo que hay ahora, tío. Ahora está en lo del Facebook que es amigos, pero... Sí, no, estoy contigo, tío. O sea, porque ¿quién no recuerda a los amigos de toda la vida? Los del barrio, tío. Te acuerdas del equipito de fútbol. Claro, tío. No, ahora todo ha cambiado, porque tú ahora ves a alguien que te agrega en el Facebook y aunque no lo conozcas lo agregas, te da igual que sea de Japón. Eso sí es verdad. Y antes era más sano, te enfadabas con tus amigos, decías, ya no me llevo contigo, ya no te junto, ¿ahora qué haces? Los bloqueas, ¿no? Es como... Sí, tío. No, incluso hasta para compartir. Tú antes compartías, por ejemplo, el bocadillo de nocilla y ahora comparten fotos. Sí, tío. Joder, y te acuerdas antes, en los cumpleaños, que te currabas las tarjetitas, tío, y ahora que haces un evento. Un evento que además que se pierde todo porque nada más que pone asistiré, tal vez asista o no asistiré. ¿Qué fue de la frase mi madre no me deja, tío? Se ha perdido. Mira, mi cumpleaños, Wilson, ¿te acuerdas? El evento, 700 asistiré, que yo preocupado, llamé al bar y todo, le dije, mira, pon más silla porque tengo 700 y 200 tal vez asista. Pero te puedes creer que al final vino mi madre, mi padre, mi tía y un perro que entró, se meó y se fue. Paso de los eventos. No, es verdad, y fíjate, en mi caso, en el Facebook yo tengo 600 amigos. 600. Conozco a 3. 3 nada más. Y después encima son raros porque tú sabes que yo tengo esta vena periodística que llevo dentro, ¿no? Y a mí me gusta poner en mi muro pues información veraz, ¿no? Y el otro día puse, tengo diarrea. Oye, no había pasado ni un minuto y tenía 45 me gusta. Yo, esta gente es rara, ¿o qué? ¿Pero qué le gusta? Verme de amarillo y yo polvo en el bate dándolo todo, ¿qué? Porque la gente, ¿qué le va a gustar eso, tío? Pero eso no es, ese no es el problema. El problema es que luego está la gente mayor. Sí, tío, la gente que con las tecnologías no se queda con las cosas. Mira, mi madre, Wilson, la pobrecita. Claro. El otro día le pusieron el internet y todo el rato emperretada me llamaba. Y digo, mira, Alejandro, que es que no sé qué hacer para poner el internet. Y le dije, mami, tienes que poner el wifi. Me dice, el wifi, ese no es tu compañero de piso. Digo, no, mami, ese wifi. No, tío, y la mía ahora la ha dado por tener WhatsApp. Dice, ay, mi hijo, cómprame un teléfono dátil. Digo, dátil no, palmera, te lo voy a comprar, bro. Es que lo llama todo. El otro día estaba jugando. Dice, mira, y estas cosas, porque todo lo llama la cosa. Dice, mira, y la cosa esa con lo que. Digo, mamá, esto es un videojuego. Dice, mira, voy a ir a la playa con las amigas, me dejas la cosa esa, ¿cómo se llama para ir música? Digo, mamá, el MP3. Dice, mira, y ese, la cosa esa que vive contigo, ¿cómo se llama? Digo, Alejandro, mamá, es la cosa que te llama la cosa. Se lo perdono porque se lía. Fíjate, mi madre el otro día compró un acuario para meter los ordenadores porque como decía que eran peces. Celebrará el 12º Congreso Ordinario del PSOE en se lía. ¿No lo pillaste? Se presenta para peces de... Hasta el momento es la única candidatura que se ha presentado, respaldada por el secretario de organización Julio Cruz, nuestro invitado. Me hizo gracia. Mismo ha presentado... Wifi and Road, según la madre de Alejandro. Estamos ya en la recta final, 30 segundos. Nuestro invitado, que es abogado y economista y preside el CSN, llegó a la política hace algo más de 20 años. Yo lo vi llegar al Parlamento, fue diputado, consejero del gobierno, fue concejal de Santa Cruz y en la actualidad preside su partido y ya es diputado. Los 30 segundos, él tendrá un poquito más para despedir, son ya la recta final. Enrique. Sí, recuperar lo que decía antes Almudena, que parece que se legisla en contra de la ciudadanía. La LONCE es un ejemplo y se olvida dos cosas fundamentales, que son los temas metodológicos y los asuntos referentes a la formación del profesorado, que son claves. Y por otro lado, la famosa ley de interrupción del embarazo, donde se cambia una ley que da mucha más seguridad jurídica que es la actual, por otra en la que se pierde esa seguridad y tiene otra cosa fundamental, es que las mujeres no son las que deciden, sino un tercero, un médico, un psicólogo, un psiquiatra. Muchas gracias, Enrique Betancourt. Es el turno de Vicente Pérez. Bueno, a mí me ha gustado algunas frases que ha dicho Ignacio González con respecto a que un país, un ayuntamiento, un municipio, una isla no es una empresa. Y lo que se está imponiendo ahora mismo son reglas prácticamente empresariales, la de no se puede tener déficit. Y también me ha gustado que haya dicho que es la hora de invertir, de que los ayuntamientos empiecen ya a inyectar dinero también en la economía en forma de obra pública. Si eso es así, por favor, yo le pido al gobierno de Canarias o al gobierno de Rajoy, yo no sé a quién se dirigiría el señor González, que terminen los hospitales del norte y del sur de Tenerife. Gracias, me quedo Vicente. con eso, fíjense. Almudena. Me doy por satisfecho. Pues yo quería romper la dinámica de pensar que la crisis es el monstruo que siempre nos acompaña cada día que levantamos y poner en valor diferentes iniciativas que están partiendo la ciudadanía para superar esa crisis y le están plantando cara. Y hoy quería mencionar, hay un grupo de ciudadanos que sobre todo se están moviendo mucho en las redes para regular unas aportaciones privadas de ciudadanos para sacar adelante los proyectos.
Muy bien, iniciativas dentro de la crisis, emprendedores en definitiva. Tiempo para nuestro invitado también, periodista José Carlos Alberto. Yo me alegro de que la sociedad civil se esté movilizando. Tengo que reconocer que Ignacio González Santiago me hace comulgar con él en muchas veces, incluso he tenido grandes discrepancias también a lo largo de nuestra historia, él como político y yo como periodista, pero cuando hablo de esto hablo para mí, porque a pesar de campañas electorales multimillonarias y cambios de coaliciones y partidos, parece que no llega a la sociedad y, como dice él, ni a los otros partidos. Y esto es una cosa que a mí personalmente me frustra. José Carlos, muchas gracias. Bueno, nuestro invitado, que ha pedido hoy una declaración de emergencia social de la comunidad autónoma, amén de ese gobierno de concentración, tiene su tiempo para despedir el programa. Bueno, yo darles las gracias a todos y volver a hacer el llamamiento al pacto que entiendo necesario y el único posible en este momento para salir de la crisis, que es un gobierno de concentración en Canarias. Creo sinceramente que hay que hacer un esfuerzo de unidad, de apoyo mutuo, gobierno y oposición, aquí y en Madrid, y aquí con Madrid. Que Canarias merece, si somos, según todos los estudios, la peor comunidad, la peor que va en términos económicos y sociales, y estamos hablando de personas, necesitamos la mayor sensibilidad de Madrid. Por eso hay un ministro canario en ese gobierno de Madrid, José Manuel Soria, al que yo le pido, le respeto desde aquí, le exijo como canario que deje las rencillas personales que tiene con el actual presidente del gobierno de Canarias, con Paulino Rivero, y eche una mano a su tierra, porque lo necesitamos. Y le pido también al presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que deje eso que tiene desde cuando compartieron gobierno en Canarias y las relaciones personales no eran las mejores, tan malajeras que se rompió aquel gobierno, y que se siente con el ministro y consigamos entre todos sacar a esta tierra adelante. Saldremos. Lo que pasa es que yo lo que estoy proponiendo es una vía rápida para salir antes, y estoy convencido que es lo que quiere nuestra gente que hagamos los políticos. Pues muchas gracias, Ignacio González. Y hasta la próxima. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy amable, muchas gracias. Emilia, compañera, hasta la próxima semana. A los periodistas también, hasta muy pronto. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias, muy buenas noches y muy buenas noticias, ojalá.